Hola, bienvenidos a este podcast titulado Sembrando datos, estadísticas y probabilidad aplicadas a la agronomía. Este podcast será presentado por Jonathan Morel, Alicia Espinal, Analía Díaz, Maurelis Peralta y Abuelda Lora. Hoy hablaremos sobre un tema muy importante dentro del área agrícola: la importancia de la estadística en la investigación agronómica. Para comenzar, es importante entender que la agricultura no solo es sembrar y cosechar. Detrás de cada cultivo existe un proceso de análisis y toma de decisiones. Aquí es donde la estadística juega un papel fundamental, ya que permite estudiar datos, identificar patrones y mejorar la producción. En investigación agronómica, la estadística ayuda a comparar resultados, evaluar el crecimiento de los cultivos y analizar factores como el clima, el suelo y el uso de sus fertilizantes. Gracias a esto, los agricultores pueden tomar mejores decisiones más precisas y eficientes. Ahora bien, surge un problema importante en muchos sistemas agrícolas. Los datos no son uniformes. Por ejemplo, en el mismo cultivos, algunas plantas crecen más que otras, producen más o menos, o reaccionan de forma diferente en las condiciones del entorno. Esta variabilidad puede afectar a la calidad y la cantidad de la producción. Por eso, el análisis estadístico se convierte en una herramienta clave para entender esas diferencias y buscar soluciones que permiten mejorar el rendimiento agrícola. La variabilidad influye en la agricultura porque se refiere a las diferencias que existen en el suelo, el clima y el crecimiento de los cultivos, lo que afecta a la producción. La estadística permite analizar esas diferencias y tomar mejores decisiones. Por otro lado, la probabilidad ayuda a predecir situaciones futuras como la lluvia o plagas, permitiendo a los agricultores anticiparse y reducir riesgos. Medidas de tendencias centrales. Son herramientas de la estadística que nos ayudan a encontrar un valor que se representa en un conjunto de datos, es decir, el centro o el valor típico. Estos se usan en cosas como las notas, edades o producciones agrícolas. Sus principales medidas son la media, la mediana y la moda. La media o el promedio es aquella en la que se suman todos los valores y se divide entre la cantidad de datos. La mediana es aquella en la que se ordenan los datos y se toma el valor del centro. Y la moda es aquel valor que más se repite. También en estos se pueden encontrar otros tipos de media, como la media geométrica, que es aquella en la que se multiplican los datos y se saca la raíz según la cantidad. Para esto se necesitan varias condiciones, como que todos los valores sean positivos y que no haya ceros. Esta se usa cuando hay crecimiento, como en intereses o producciones agrícolas. También se encuentra la media armónica, que es aquella en la que se calcula usando los inversos de los valores. La media armónica se usa cuando queremos promediar tasas o razones, especialmente cuando el denominador es constante. Por ejemplo, misma distancia, mismo trabajo, misma cantidad. ¿Por qué se usan tasas? Porque las tasas como kilómetro por hora, producción por hora, entre otros, no se suman directamente, sino que dependen de una relación, o sea, algo dividido en otra cosa. A continuación, veremos la diferencia entre media aritmética, media geométrica y armónica.
La media aritmética es aquella en la que sumamos todos los valores y los dividimos. Estos suelen usarse para datos normales como notas, edades o alturas. Y en esta sí se pueden usar números negativos. Mientras que la media geométrica es aquella en la que multiplicamos los valores y sacamos raíz. Esta suele usarse cuando hay valores en crecimiento o en cambios en porcentaje. Y estas no funcionan con números negativos ni con cero. Y por último, la media armónica es aquella en la que usamos fracciones antes de calcular. Estas suelen usarse cuando hay tasas, ya sean velocidad o rendimiento por unidad. En esta no suelen usarse si hay cero, porque no se puede dividir un número entre cero. Crecimiento porcentual de cultivos. El crecimiento porcentual mide cuánto aumenta o disminuye la producción de un cultivo en un periodo de tiempo. Para estos, solemos usar fórmulas como crecimiento porcentual igual a valor final menos valor inicial dividido entre valor inicial multiplicado por 100. Ejemplo, si en un año se produjeron 100 toneladas de maíz y el siguiente año 120 toneladas, para resolver esto lo que tenemos que hacer es restar 120 toneladas menos las 100 toneladas de maíz, dividirla entre 100 y multiplicarla por 100. Esto va a dar un resultado de 20, lo que quiere decir que el cultivo creció un 20%. Esto nos sirve para evaluar si la producción agrícola está mejorando, comparar diferentes años o temporadas y tomar mejores decisiones para un futuro. Rendimiento promedio en diferentes ciclos agrícolas. Este indica cuánto produce un cultivo en promedio por ciclo, ejemplo, por cosecha o por año. En este utilizamos una fórmula que es rendimiento promedio igual a suma de rendimientos entre número de ciclos. Ejemplo, si en 3 ciclos agrícolas se obtuvieron 80 toneladas, 100 toneladas y 120 toneladas, lo que tenemos que hacer es sumar esos datos, o sea, 80 más 100 más 120, y dividirlos por el número de ciclos, que en este caso serían 3. Esto nos daría un resultado de 100 toneladas, es decir, que el rendimiento promedio es de 100 toneladas. Esto nos sirve para analizar la productividad del cultivo, detectar si hay mejoras o problemas en los ciclos y planificarnos mejor para un futuro. Interpretación técnica de resultados. Esto consiste en analizar los datos obtenidos para sacar conclusiones. Ejemplos. Si en el crecimiento porcentual es alto, el cultivo está mejorando. Si el rendimiento promedio es bajo, es decir, que puede haber problemas, ya sea en el suelo o por ataques de plagas. Y si hay mucha variación entre ciclos, es decir, que falta estabilidad en la producción. Análisis de variabilidad en sistemas agrícolas. Este se usa para estudiar qué tan diferentes o dispersos son los datos en un sistema agrícola. Por ejemplo, en un cultivo de maíz no todas las plantas tienen el mismo peso o tamaño. Algunas producen más y otras menos. La estadística ayuda a medir qué tan grande es esa diferencia. Eso permite evaluar la uniformidad del cultivo, analizar los rendimientos y tomar mejores decisiones agrícolas en un futuro. Desviación media. La desviación media mide cuánto se alejan en promedio los datos respecto a la media. Ejemplo, en una producción de 5 plantas de tomate, 4, 5, 6, 5 y 10, la media sería 6. Las desviaciones se calculan comparando cada valor con la media. Es decir, que si la desviación media es pequeña, los datos son uniformes. Y si es grande, hay mucha variación en el cultivo. Varianza. Esta mide qué tan dispersos están los datos respecto a la media, pero elevado las diferencias al cuadrado. Es decir, que si la varianza es baja, los valores son similares, y si la varianza es alta, los valores son muy diferentes. Desviación estándar. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Sirve para entender la dispersión en las mismas unidades de los datos.
Interpretación en sistemas agrícolas. Estas medidas se usan para analizar rendimientos de cultivo, evaluar peso de animales en producción y estudiar crecimiento de plantas y mejorar manejo de cultivo. Por ejemplo, baja variabilidad, un cultivo uniforme y manejo eficiente. Alta variabilidad puede indicar problemas de suelo, riego o fertilización. Caso práctico. Variabilidad del rendimiento por hectárea. Supongamos dos parcelas agrícolas donde se mide el rendimiento en toneladas por hectárea durante varios años. En el año 1 tenemos la parcela A que tiene un valor de 5, mientras que la parcela B tiene un 2. El año 2, la parcela A tiene un rendimiento de 5, mientras que la B tiene un rendimiento de 8. El año 3, parcela A, rendimiento 5, parcela B, rendimiento 4. En el año 4, la parcela A tiene un rendimiento de 5, mientras que la B tiene un rendimiento de 9. El año 5, parcela A, 5 rendimientos, mientras que la parcela B tiene un 2 de rendimiento. Media de ambas parcelas. El promedio de las parcelas A son 25 dividido entre 5, que es igual a 5, mientras el promedio de la parcela B es 8 más 2 más 4 más 9 más 2 dividido entre 5, con un resultado de 5. Esto quiere decir que las dos parcelas tienen la misma media de toneladas por hectárea. Evaluación de estabilidad productiva. Aunque la media es igual, la variabilidad es diferente. La parcela A, todos los valores son iguales y tienen una variabilidad 0 y su producción es muy estable. Mientras que la parcela B tiene valores muy diferentes entre años, tienen una alta variabilidad y una producción ¿Por qué dos inestable? Parcelas con igual media pueden implicar distintos niveles de riesgo? Porque la media no solo muestra el promedio, pero no la variación de los datos. Una parcela puede producir siempre casi lo mismo en menor riesgo y otra puede producir muchos años y muy poco con un mayor riesgo. La alta variabilidad. Hay mayores riesgos económicos, ingresos inestables, dependencia del clima o del manejo. La baja variabilidad está la producción más predecible, menor riesgos para el agricultor y mayor estabilidad productiva. Medidas de posición y estratificación productiva son herramientas estadísticas que permiten ordenar y clasificar datos, especialmente útiles en la agricultura para analizar rendimiento. Medidas de posición dividen un conjunto de datos ordenados en partes iguales. Cuántiles dividen los datos en 4 partes. Déciles dividen los datos en 10 partes iguales. Percentiles dividen los datos en 100 partes. Quintiles dividen los datos en 5 partes iguales. ¿Para qué sirven? Para analizar la distribución de rendimiento, comparar parcelas o productores. Para el uso en la clasificación de rendimiento, permiten clasificar parcelas agrícolas según su productividad, desde las parcelas de alto rendimiento, percentiles altos, hasta las parcelas de bajo rendimiento, percentiles bajos. Sirven para las aplicaciones, identifican el 25%
más productivo, se usa el tercer cuartil para ubicar las mejores parcelas. Sirven también para las comparaciones entre compañías agrícolas, ver si los rendimientos mejoran o empeoran con el tiempo. Sirven para interpretar y la toma de decisiones. Ayudan a decidir dónde la inversión es más segura. Detectan problemas en parcelas menos productivas y optimizan las estrategias agrícolas. Probabilidad y gestión del riego agrícola. Se enfoca en predecir incertidumbres como el clima, plaga, etc., para tomar mejores decisiones. Principio de conteo. Métodos para calcular cuántos resultados posibles existen. Reglas de la suma cuando ocurre una oposición u otra. Reglas de productos cuando ocurren varias decisiones consecutivas. Ejemplo, elegir 3 tipos de semilla y 2 fertilizantes. 2 por 3 es igual a 6. Combinaciones. 2 aplicaciones en agricultura, selección de semillas, elegir variedades según la probabilidad de éxito, combinaciones de tratamientos agrícolas, evaluar distintas estrategias, sea de riego, fertilizante o pesticidas, frecuencia relativa y probabilidad. Frecuencia relativa. Número de veces que ocurre un evento. Total de observaciones. Ejemplo, si llueve 30 veces, 30 días de 100, la probabilidad es 0.30, o sea, el 30%. Importancia en gestión de riego. Permite prever sequías o lluvias, reducir pérdidas y planificar cultivos más seguros. Probabilidad empírica basada en datos históricos. La probabilidad empírica se obtiene observando datos reales del pasado. No se basa en teorías, sino en lo que ya ha ocurrido. Por ejemplo, un agricultor quiere saber qué tan probable es que llueva lo suficiente para su cultivo de maíz. Para eso, revisa los datos de lluvias de los últimos 10 años. Observa que en 7 años la lluvia fue suficiente para el cultivo creciera bien. En 3 años la lluvia no fue suficiente. Entonces calcula la probabilidad. Esto significa que hay 0.7 de probabilidad o 70% de que haya suficiente lluvia. Interpretación. Esto quiere decir que en la mayoría de años es probable que llueva lo suficiente para el cultivo. Con esta información, el agricultor puede decidir si siembra ese cultivo, elegir la mejor época de siembra, planificar riego en caso de sequía. La probabilidad empírica ayuda a los agricultores porque utiliza datos reales del pasado para estimar lo que puede ocurrir en el futuro, lo que permite tomar decisiones en la producción agrícola. Cálculo de probabilidades. Eventos mutuamente excluyentes. Son eventos que no pueden ocurrir al mismo tiempo. Por ejemplo, la lluvia y la sequía no pueden ocurrir simultáneamente. Eventos independientes. Son eventos donde la ocurrencia de uno no afecta al otro. Por ejemplo, tipo de suelo, presencia de plagas. El tipo de suelo no determina necesariamente si habrá plagas. Complemento de un evento. Es la probabilidad de que algo no ocurra. Por ejemplo, si la probabilidad de lluvia es 80%, entonces la probabilidad de no llover es un 20%. Unión de eventos. Probabilidad
de que ocurra uno o ambos eventos. Por ejemplo, que haya lluvias o que haya nubes. Interpretación en agronomía. Manejo del riesgo climático. En agronomía, la probabilidad se utiliza para analizar los datos del clima y así estimar qué fenómenos puede ocurrir en la zona agrícola. Esto se llama manejo del riesgo climático. Los agricultores estudian datos históricos del clima como cantidad de lluvia, temperatura, sequías, tormentas o lluvias fuertes. Con esa información pueden calcular qué tan probable es que ocurra un evento climático. Variables aleatorios en investigación agronómica. Una variable aleatoria es algo que puede cambiar y no siempre tiene el mismo resultado. Variable aleatoria discreta. Son valores que se pueden contar. Ejemplo, número de plantas germinadas, que pueden ser 10, 11, 12, 13 plantas. Variables aleatorias continuas son valores que se pueden medir. Por ejemplo, altura del cultivo y la cantidad de lluvia. Puede ser 20.5 centímetros, 20.8 centímetros o 21.1 centímetros. Los modelos probabilísticos son modelos matemáticos que usan la probabilidad para analizar fenómenos agrícolas que pueden variar. Sirven para analizar experimentos agrícolas como comparar fertilizantes o semillas, predecir la producción de los cultivos según el clima y el suelo, estudiar plagas y crecimiento de plantas, estimación cuando pueden aparecer o cómo se desarrollan los cultivos. En general, ayuda a los agrónomos a tomar decisiones más precisas y mejorar la producción agrícola. Importancia del diseño experimental. La probabilidad es clave para hacer investigaciones confiables. Permite diseñar experimentos correctamente. Reduce errores. Ayuda a interpretar resultados. Permite comparar tratamientos como fertilizante, riego, etc. Por ejemplo, comparar dos tipos de fertilizantes y ver cuál produce más plantas. Análisis crítico y reflexión final. En esta sección se realizará un análisis crítico de los resultados obtenidos, considerando tanto las limitaciones de los métodos estadísticos empleados como su relación con la sostenibilidad agrícola. En primer lugar, es importante reconocer que los métodos estadísticos presentan diversas limitaciones. Muchos análisis se basan en supuestos como la normalidad de los datos, la independencia de las observaciones y la homogeneidad de varianzas. Sin embargo, en contextos agrícolas, estas condiciones no siempre se cumplen, lo que puede afectar la validez de los resultados. Además, algunos métodos simplifican la complejidad del sistema agrícola, dejando fuera factores como las condiciones climáticas, la calidad del suelo o las prácticas de manejo, que también influyen significativamente en los resultados productivos. Otro aspecto clave es el tamaño de la muestra. Un tamaño de la muestra reducido puede generar estimaciones poco precisas y aumentar el margen del error, lo que limita la capacidad de generalizar los resultados. Por el contrario, muchas grandes permiten una mayor representatividad de la población estudiada y mejoran la confiabilidad de los análisis estadísticos.
Por tanto, el tamaño de la muestra es un factor determinante en la calidad de las conclusiones obtenidas. Asimismo, existe una relación importante entre la variabilidad de los datos y la sostenibilidad agrícola. Una alta variabilidad en la producción puede indicar inestabilidad en el sistema, lo cual es un desafío para la sostenibilidad, ya que dificulta la planificación y el uso eficiente de los recursos. En cambio, sistemas con menor variabilidad tienden a ser más estables y resilientes, lo que favorece prácticas agrícolas sostenibles a largo plazo. Desde una perspectiva crítica, no basta con aplicar herramientas estadísticas. Es necesario interpretar los resultados considerando el contexto agrícola real. Esto implica integrar el análisis cuantitativo con conocimientos agronómicos y ambientales para obtener conclusiones más completas y aplicables. En conclusión, aunque los métodos estadísticos son herramientas fundamentales para el análisis de datos, en la agricultura, su uso debe ser cuidadoso y crítico. El tamaño de la muestra, la variabilidad de los datos y las condiciones del entorno deben ser considerados para garantizar resultados confiables y relevantes. De esta manera se pueden tomar decisiones más informadas que contribuyan al desarrollo de la agricultura sostenible. Y finalmente, este análisis fundamenta en aportes de disciplinas como la estadística aplicada y la agronomía, apoyándose en autores como Montgomery en diseño de experimentos y FAO en sostenibilidad agrícola, lo que refuerza la validez académica del enfoque presentado. Gracias.